Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. ¿Qué tal, Nero? Me llamo Óscar Jiménez y lo que voy a contar me pasó trabajando solo en un estacionamiento subterráneo donde llevo ya varios meses cubriendo turnos nocturnos bastante pesados. El lugar está debajo de un edificio viejo de oficinas que en el día parece normal, pero en la noche cambia completamente. Todo se vuelve más silencioso de lo que debería, como si el sonido se apagara poco a poco. Mi trabajo es sencillo: vigilar, anotar entradas y salidas y hacer rondines cada cierto tiempo. Nunca pensé que algo así pudiera salirse de control, porque al principio todo parecía completamente rutinario. El estacionamiento tiene 3 niveles, pero casi siempre solo se usa el primero. Los otros 2 permanecen medio vacíos, con luces que fallan y columnas manchadas de humedad. A mí me toca recorrerlos todos, aunque no haya movimiento. Las cámaras funcionan a medias y hay zonas donde simplemente no registran nada. Desde el inicio me incomodaba bajar al último nivel, porque ahí el aire es más frío y huele raro, como a encierro viejo. Aún así, me acostumbré con el tiempo. Uno aprende a ignorar esas cosas cuando necesita el trabajo y no hay muchas opciones disponibles. Mis turnos empiezan a las 10 de la noche y terminan a las 6 de la mañana, justo cuando comienza a llegar la gente de oficinas. Durante esas horas, lo más común es ver uno que otro coche salir tarde, o empleados que olvidaron algo. Fuera de eso, el lugar se queda prácticamente vacío. Me llevo un radio, una libreta y una linterna, porque hay partes donde la luz no alcanza. También tengo una pequeña caseta en la entrada, donde paso la mayor parte del tiempo viendo las pantallas. Al principio, todo era aburrido, incluso monótono, hasta que empecé a notar pequeños detalles que no cuadraban. Lo primero que me llamó la atención fue que algunos espacios aparecían ocupados sin que yo hubiera visto entrar ningún coche. Pensé que tal vez estaba distraído o que las cámaras no lo registraron bien. No le di mucha importancia al inicio. Anotaba lo que veía y seguía con mi turno. Sin embargo, empecé a notar que eso pasaba con más frecuencia en el segundo nivel. Siempre en horarios muy específicos, como si alguien estuviera entrando justo en momentos donde no había forma de comprobarlo. Me incomodaba, pero trataba de explicarlo de manera lógica para no sugestionarme. Con el paso de los días, esa sensación rara se fue haciendo más constante. Había momentos en los que juraba que no estaba solo, aunque no escuchara pasos ni viera movimiento. Solo era una especie de presión en el ambiente, como cuando sabes que alguien está cerca sin verlo directamente. Varias veces revisé todo el estacionamiento de arriba abajo sin encontrar nada fuera de lugar. Incluso reporté las fallas de las cámaras, pero nunca hicieron nada al respecto. Me dijeron que era normal en edificios viejos y que mientras no hubiera problemas, siguiera trabajando como siempre. Todo cambió una madrugada en la que, mientras revisaba las pantallas, vi un coche estacionado en un lugar donde estaba seguro que antes no había nada. No escuché motor, ni vi luces, ni registro de entrada. Simplemente apareció ahí. Pensé que había cometido un error, así que bajé a verificarlo personalmente. Desde lejos no tenía nada especial. Parecía un coche común, algo viejo, sin nada llamativo. Pero había algo que no me gustaba de verlo ahí, en silencio absoluto, ocupando ese espacio como si siempre hubiera estado ahí desde antes. Esa primera vez no me acerqué demasiado. Me limité a rodearlo con la linterna, revisando las placas y observando si había alguien dentro. Los vidrios estaban ligeramente polarizados, pero no lo suficiente como para impedir ver completamente el interior. No había nadie. El asiento del conductor estaba vacío
igual que los demás. No escuché ningún ruido, ni siquiera el típico crujido del metal enfriándose. Anoté las placas en mi libreta y regresé a la caseta, todavía con la sensación incómoda de que algo no encajaba. Intenté convencerme de que simplemente había pasado por alto su entrada. Al revisar el sistema, las placas no aparecían registradas. Pensé que tal vez había anotado mal, así que volví a bajar al segundo nivel para confirmarlas. El coche seguía en el mismo lugar, completamente inmóvil. Esta vez me fijé mejor en los detalles. Tenía una ligera capa de polvo en la carrocería, como si no se hubiera movido en días. Eso me confundió más, porque estaba seguro de que no lo había visto en turnos anteriores. Tomé otra vez el número y regresé a verificarlo. De nuevo, no existía en el sistema. Esa noche no pasó nada más, pero al siguiente turno, lo primero que hice fue buscar ese mismo coche. No estaba donde lo había visto antes. Pensé que finalmente alguien se lo había llevado, lo cual me tranquilizó un poco. Sin embargo, cuando hice mi recorrido habitual, lo encontré en otro lugar, en una fila distinta, perfectamente estacionado. Sentí un vacío en el estómago al verlo. No tenía sentido, nadie había entrado ni salido y yo mismo había estado atento a cualquier movimiento desde que inicié mi turno. Decidí quedarme observando las cámaras por más tiempo, esperando captar cualquier indicio de movimiento. Pasaron horas sin que ocurriera nada. El coche simplemente permanecía ahí, como si siempre hubiera estado en ese lugar. A eso de las 2 de la mañana, cuando el silencio es más pesado, bajé otra vez. Esta vez me acerqué más, rodeándolo lentamente. Algo me hizo detenerme justo al lado de la puerta trasera. Sentí un frío extraño, como si el aire cambiara de golpe, pero al mirar dentro, nuevamente no había nadie. Durante varios días, la situación se repitió. El coche cambiaba de lugar entre turnos, pero nunca lo veía moverse. Siempre aparecía cuando yo no estaba directamente observando. Intenté tomarle fotos, pero curiosamente salían borrosas o demasiado oscuras, aunque hubiera suficiente luz. Eso empezó a inquietarme de verdad. No era solo una coincidencia, había un patrón, algo que se repetía con demasiada precisión. Empecé a evitar pasar demasiado tiempo cerca de él, aunque al mismo tiempo no podía dejar de vigilarlo, como si algo me obligara a prestarle atención constantemente. Una noche, mientras revisaba las cámaras, creí ver una ligera variación en la imagen del coche. No fue un movimiento claro, más bien como una sombra desplazándose dentro del vehículo. Me acerqué más a la pantalla, tratando de enfocar mejor, pero la imagen se distorsionó por unos segundos. Cuando volvió a la normalidad, todo estaba igual que antes. Aún así, esa pequeña alteración fue suficiente para hacerme bajar nuevamente. Esta vez no dudé. Caminé directo hacia el coche, con la linterna firme en la mano, decidido a revisar el interior con más cuidado. Mientras me acercaba, el eco de mis pasos sonaba más fuerte de lo normal, como si el espacio estuviera amplificando todo. El coche estaba estacionado en un rincón más oscuro del segundo nivel, donde una de las lámparas llevaba días parpadeando. Apunté con la linterna hacia el parabrisas y luego hacia los asientos delanteros. Todo parecía vacío otra vez. Me incliné un poco para ver mejor el interior, apoyando la mano sobre el vidrio frío. En ese momento sentí algo raro, como una vibración muy leve, casi imperceptible, recorriendo la puerta. Rodeé el coche lentamente hasta llegar a la parte trasera. No sé exactamente qué me hizo detenerme ahí, pero hubo una sensación clara de que algo estaba distinto. Levanté la linterna y enfoqué directamente hacia el asiento trasero. Al principio no entendí lo que estaba viendo. Había una figura sentada, completamente inmóvil, con la espalda recta, como si hubiera estado ahí desde siempre. Mi mente tardó unos segundos en procesarlo, porque juraría que antes no había nadie. El aire se volvió más pesado y por primera vez sentí miedo de verdad.
Di un paso hacia atrás, sin dejar de apuntar la luz. La figura no se movía, no reaccionaba, no hacía absolutamente nada. Llevaba algo parecido a ropa oscura, pero lo que me dejó helado fue su cabeza. No lograba distinguir ojos, ni nariz, ni boca. Era como si la cara estuviera cubierta por una superficie lisa, sin rasgos, como piel estirada de manera antinatural. Parpadeé varias veces pensando que era un efecto de la luz o de mi propia mente, pero no cambió. Seguía ahí, sentado, completamente quieto, como si estuviera esperándome. Sentí un impulso fuerte de salir corriendo, pero al mismo tiempo no podía dejar de mirar. Bajé un poco la linterna, luego la volví a subir para asegurarme de lo que estaba viendo. En ese instante, la cabeza de la figura se inclinó apenas, un movimiento mínimo, pero suficiente para confirmar que no era algo inerte. Mi cuerpo reaccionó tarde. El miedo me paralizó durante unos segundos que se sintieron eternos. El silencio era absoluto, pero dentro de mi cabeza todo estaba desordenado, como si no pudiera procesar lo que estaba pasando frente a mí. Retrocedí lentamente, tratando de no hacer ruido, aunque sabía que eso no tenía sentido. Cuando estuve a unos pasos de distancia, giré y caminé lo más rápido que pude hacia las escaleras. No corrí, pero estuve cerca. Sentía que si volteaba, algo iba a cambiar. Al llegar a la caseta, cerré la puerta con seguro y me quedé mirando las pantallas. Busqué la cámara que apuntaba hacia el coche. La imagen estaba ahí, clara, pero el asiento trasero estaba vacío otra vez. No había nadie. Me quedé ahí, sin moverme, tratando de entender. Volví a reproducir la grabación de unos minutos antes. El coche aparecía en la imagen, pero no se veía a ninguna figura entrar ni salir. Nada fuera de lo normal. Solo yo, acercándome y luego alejándome. Empecé a sentir un escalofrío constante que no se me quitaba. Sabía lo que había visto. No había sido un error. Y aún así, en las cámaras, no había ninguna prueba de que algo hubiera estado dentro del coche en ese momento. No dormí nada ese día después de salir del turno. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura sentada, completamente inmóvil, con esa cara sin rasgos que no tenía sentido. Intenté convencerme de que había sido una alucinación provocada por el cansancio, pero en el fondo sabía que no era así. Aun con el miedo, regresé a trabajar esa misma noche, porque no tenía opción. Desde que entré, sentí el ambiente más pesado que nunca. Lo primero que hice fue revisar las cámaras, buscando ese coche. Ahí estaba otra vez, en un lugar diferente. Decidí que no iba a acercarme de nuevo. Me limité a observar desde la caseta durante varias horas, tratando de mantener la calma. Todo parecía normal, hasta que poco después de las 3 de la mañana noté algo en la pantalla. La imagen del coche comenzó a distorsionarse ligeramente, como si hubiera interferencia. Me acerqué más, intentando ver mejor, y fue entonces cuando lo noté. La figura estaba otra vez en el asiento trasero, pero esta vez estaba orientada hacia la cámara, como si supiera exactamente dónde mirar. Sentí cómo se me helaba el cuerpo. No había forma de que eso fuera una coincidencia. La figura no tenía ojos, pero había una sensación clara de que me estaba observando. Me quedé completamente inmóvil frente a la pantalla, sin saber qué hacer. Entonces ocurrió algo que terminó de romper cualquier intento de explicación lógica. Muy lentamente, la figura levantó uno de sus brazos y lo apoyó contra el vidrio, desde adentro, como si intentara tocar la superficie. El movimiento era torpe, antinatural, pero completamente real. Sin pensarlo más, tomé las llaves del acceso principal y salí de la caseta. No fui hacia el coche. Fui directo a la salida. Subí las escaleras casi sin sentir las piernas y llegué a la calle con la respiración descontrolada. No me importó dejar todo atrás. Me quedé afuera hasta que amaneció, sin atreverme a regresar. Cuando llegó el turno del día, le dije al supervisor que ya no iba a continuar.
Inventé cualquier excusa, pero en cuanto pude, me fui de ese lugar y no volví a bajar a ese estacionamiento nunca más. Días después, todavía con la inquietud, intenté buscar información sobre ese coche. Revisé registros, pregunté discretamente, pero no encontré nada. Nadie parecía saber de qué hablaba cuando mencionaba un vehículo que cambiaba de lugar solo. Lo único que sí supe fue que tiempo atrás, ese nivel del estacionamiento había estado cerrado por varias semanas debido a un incidente que nunca explicaron claramente. No quise investigar más. Sentía que entre menos supiera, mejor iba a estar. Hasta hoy sigo evitando cualquier lugar subterráneo, especialmente estacionamientos. A veces, cuando paso cerca de uno, no puedo evitar imaginar que ese coche sigue ahí abajo, ocupando un espacio distinto cada noche. Y lo peor no es pensar que sigue existiendo, sino saber que, de alguna forma, también sabe reconocer cuando alguien lo está observando. Porque esa última vez, antes de que la imagen se cortara, tuve la certeza absoluta de que no solo estaba viendo algo extraño, sino que algo, desde adentro de ese coche, ya me había identificado para siempre. Hola Nero, me llamo Daniela Cruz y llevo un tiempo queriendo contar esto porque todavía me pesa en la cabeza. Llegué a esa casa por necesidad, buscando algo barato y sin tantas preguntas. El anuncio decía que cada quien tenía su propio contrato, que no había convivencia obligatoria y que todo se manejaba por mensajes. Me pareció perfecto porque trabajo turnos raros y casi no estoy. Desde el inicio se sentía raro no conocer al dueño, pero pensé que era mejor así, menos compromiso, menos problemas. No imaginaba que esa falta de contacto iba a convertirse en algo incómodo con el paso de los días. La casa era grande, de esas viejas que han sido adaptadas para meter varios cuartos. El pasillo principal conectaba todas las habitaciones y siempre estaba medio oscuro, aunque fueran horas de la tarde. Cada quien vivía en su espacio y casi no coincidíamos. Si acaso, uno que otro saludo rápido en la cocina o en el baño compartido. Nunca escuché reuniones ni risas, solo puertas abriéndose y cerrándose, pasos a distintas horas y a veces el sonido de alguien arrastrando algo pesado. Pensé que todos éramos igual de reservados, cada quien en su rollo, tratando de no meterse con los demás. El grupo de mensajes era la única forma de comunicación oficial. Ahí mandaban avisos sobre pagos, servicios o cualquier problema. Nadie usaba su nombre completo, solo iniciales o apodos. Eso también me pareció extraño, pero no le di tanta importancia al principio. Lo que sí noté fue que, aunque había varias personas en el grupo, nunca coincidía la cantidad con los cuartos ocupados que yo veía. Me decía a mí misma que seguro algunos estaban vacíos o que yo simplemente no había notado a todos los inquilinos todavía, porque mis horarios eran un desastre. Había algo en el ambiente que no se podía explicar bien. No era miedo como tal, más bien una sensación constante de estar siendo observada, aunque no hubiera nadie cerca. A veces, cuando caminaba por el pasillo, sentía que alguien acababa de pasar justo antes que yo, pero al voltear no había nadie. También me pasó varias veces que escuchaba pasos detrás y al detenerme, el sonido también se detenía. Intenté ignorarlo, pensando que era el eco de la casa o mi propia sugestión por estar en un lugar nuevo. Una noche, regresando del trabajo cerca de las 11, noté algo que antes no había visto. En una parte del pasillo, donde juraba que solo había pared, ahora había una puerta. Era una puerta sencilla, vieja, con pintura desgastada, pero lo que más me llamó la atención fue que estaba sellada con algo que parecía cinta gruesa y varias capas de pintura encima. Me quedé mirándola un buen rato, tratando de recordar si siempre había estado ahí o si simplemente nunca le había puesto atención. Intenté convencerme de que era lo segundo,
que la casa era tan rara que seguro había detalles que se me escapaban. Aún así, algo no cuadraba. La posición de la puerta no tenía sentido con la distribución de los cuartos que yo conocía. No llevaba a ningún lado lógico. Esa noche me fui a dormir con una incomodidad difícil de explicar, como si hubiera notado algo que no debía. Antes de cerrar los ojos, no podía dejar de pensar en esa puerta sellada y en la sensación de que, de alguna forma, no estaba ahí por casualidad. Al día siguiente, traté de actuar normal, como si nada hubiera pasado, pero no pude evitar fijarme otra vez en la puerta cuando salí de mi cuarto. Ahí seguía, igual de sellada, igual de fuera de lugar. Me acerqué un poco más, lo suficiente para notar que la pintura no era reciente. Se veía vieja, como si alguien hubiera intentado cubrir algo hace mucho tiempo. Pasé la mano por encima y sentí las irregularidades debajo, como capas mal hechas. No había manija visible, solo un borde apenas marcado. Me dio una sensación incómoda, como si no debiera tocarla. Esa noche me costó trabajo dormir. No por miedo directo, sino por esa inquietud constante que no me dejaba relajarme. Ya era bastante tarde, cerca de las 2 de la mañana, cuando empecé a escuchar un sonido leve en el pasillo. Al principio pensé que era alguien caminando, pero no eran pasos. Era algo más irregular, como un arrastre muy suave, seguido de un sonido que tardé en reconocer. Era alguien llorando. No fuerte, no desesperado, sino un llanto contenido, casi como si intentara no hacer ruido. Me quedé completamente quieta, escuchando con el corazón acelerado. El sonido parecía venir justo de donde estaba la puerta. Me levanté con cuidado y abrí apenas mi puerta para asomarme al pasillo. Todo estaba oscuro, en silencio, excepto por ese llanto que seguía, constante, casi pegado a la pared. Caminé despacio, sintiendo cómo el frío del suelo se me metía en los pies. Cuando llegué frente a la puerta sellada, el sonido era más claro. No había duda. Alguien estaba detrás. Pegué el oído, dudando unos segundos, y lo que escuché fue una respiración entrecortada, como si la persona estuviera agotada. Me alejé de inmediato, con una sensación de angustia que me apretaba el pecho. Pensé en llamar a alguien, en tocar otras puertas, pero algo me detuvo. Nadie parecía haberse despertado. Nadie salió a ver qué pasaba. Era como si solo yo pudiera escucharlo. Regresé a mi cuarto y cerré con seguro, aunque sabía que eso no cambiaba nada realmente. El llanto continuó por varios minutos más y luego, de golpe, se detuvo. No fue gradual, no se fue apagando. Simplemente dejó de existir, como si alguien hubiera apagado un interruptor. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue revisar el grupo de mensajes. Dudé un poco antes de escribir, porque no quería parecer exagerada, pero al final lo hice. Pregunté si alguien más había escuchado ruidos en la noche, específicamente cerca del pasillo. Tardaron varios minutos en responder. Uno por uno, empezaron a decir que no habían escuchado nada claro, pero que no era la primera vez que alguien mencionaba ruidos extraños. Eso me hizo sentir peor, como si lo que pasó no fuera algo aislado. Entonces uno de ellos escribió algo que me dejó helada. Dijo que, más allá de los ruidos, había algo más raro que siempre le había inquietado. Comentó que, cuando llegó, recordaba que había más personas viviendo en la casa. No pudo explicar cuántas exactamente ni quiénes eran, pero estaba seguro de que ahora eran menos. Pensé que era una tontería al principio, hasta que otro respondió diciendo que le pasaba lo mismo. Y luego otro. Todos coincidían en algo. Sentían que alguien faltaba, aunque ninguno podía decir quién. Después de leer esos mensajes, el ambiente en la casa cambió para mí de una forma que ya no pude ignorar. No era solo la puerta ni los ruidos, era la sensación de que algo no cuadraba en nuestra propia memoria. Empecé a prestar más atención a los detalles, a las rutinas de los demás, a cualquier cosa que pudiera confirmar que todo estaba en orden. Pero mientras más observaba, más notaba pequeños vacíos.
cosas fuera de lugar, como utensilios que parecían de alguien que nunca veía, o zapatos en la entrada que desaparecían sin explicación al día siguiente. Esa misma noche, sin planearlo demasiado, decidí quedarme despierta. Apagué las luces de mi cuarto y dejé la puerta entreabierta con la intención de escuchar mejor cualquier ruido. El silencio se extendió durante horas, pesado, incómodo, hasta que finalmente, cerca de las 3 de la mañana, volvió. Primero fue ese arrastre leve, como si algo se moviera con dificultad, y luego el llanto. Esta vez era más claro, más cercano. No era solo tristeza, había desesperación en ese sonido. Sentí cómo se me erizaba la piel mientras trataba de controlar la respiración para no hacer ruido. Me armé de valor y salí otra vez al pasillo. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si mi cuerpo supiera que no debía acercarme. Cuando estuve frente a la puerta, el llanto se detuvo de golpe, igual que la noche anterior. El silencio fue tan repentino que me dejó aturdida. Me quedé inmóvil unos segundos y entonces escuché algo distinto, un golpe suave desde dentro. Luego otro. No eran fuertes, eran como intentos débiles de llamar la atención. Acerqué la mano lentamente y toqué la superficie sellada, sintiendo una ligera vibración que venía del otro lado. No sé qué me llevó a hacerlo, pero empecé a raspar una pequeña parte de la pintura con las uñas. La capa superior se desprendía con facilidad, dejando ver una superficie más vieja debajo. El sonido era mínimo, pero en ese silencio absoluto parecía ensordecedor. Mientras lo hacía, tuve una sensación extraña, como si algo dentro de mí reaccionara. No era solo miedo, era una especie de reconocimiento, como cuando estás a punto de recordar algo importante, pero no logras atraparlo por completo. Fue en ese momento cuando una imagen cruzó mi mente de forma repentina. No era clara, pero era suficiente para sacudirme. Una figura sentada en la cocina, alguien que parecía familiar, pero cuyo rostro no podía definir. Sentí un vacío en el estómago al darme cuenta de que no sabía si ese recuerdo era real o inventado. Me alejé de la puerta de inmediato, con la respiración agitada. El pasillo se sentía más estrecho, más pesado, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Corrí a mi cuarto y cerré con seguro. No volví a salir en toda la noche. A la mañana siguiente, revisé el grupo otra vez y sin dar muchos detalles, pregunté si alguien había tenido sueños raros o recuerdos extraños. Las respuestas no tardaron. Varios dijeron que sí. Uno mencionó que estaba seguro de haber compartido el baño con alguien que ya no estaba. Otro dijo que recordaba una risa que ya no se escuchaba. Fue ahí cuando entendí algo que me dejó helada. No solo habíamos olvidado a alguien, algo en esa casa estaba borrando cualquier rastro de que esa persona alguna vez existió. Esa idea no me dejó en paz en todo el día. Intenté concentrarme en el trabajo, en cualquier cosa que me distrajera, pero todo regresaba a lo mismo. Si algo estaba borrando a una persona de nuestra memoria, entonces esa puerta no era solo un cuarto olvidado. Era un lugar donde alguien había quedado atrapado y donde todos, de alguna forma, ya habíamos decidido olvidar. Esa noche, regresé más temprano de lo habitual con una sensación pesada en el cuerpo, como si ya supiera que no iba a poder ignorarlo más. Antes de que anocheciera por completo, salí al pasillo decidida a revisar la puerta otra vez. Esta vez llevé una herramienta pequeña que tenía en mi mochila. Me arrodillé frente a la superficie sellada y empecé a raspar con más fuerza. La pintura se fue desprendiendo en pedazos irregulares, dejando ver una madera vieja, reseca. Después de varios minutos, logré descubrir una pequeña parte donde se notaba el contorno de una cerradura. No estaba completamente cubierta, solo disimulada. Eso me dio una mezcla de alivio y miedo que no supe cómo manejar. Mientras seguía trabajando, empecé a notar algo más. No había sonido del otro lado.
ni llanto, ni golpes, nada. El silencio era total, pero no se sentía tranquilo. Era un silencio pesado, como si algo estuviera esperando. Finalmente logré liberar lo suficiente como para intentar forzar la cerradura. Me tomó un rato, pero con un pequeño chasquido seco, la puerta cedió apenas unos centímetros. Un aire frío salió de inmediato, con un olor encerrado, viejo, como de un lugar que no ha sido abierto en mucho tiempo. Abrí la puerta lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que me iba a traicionar. El cuarto era pequeño, sin ventanas, apenas iluminado por la luz del pasillo. No había muebles, no había nada, excepto marcas en las paredes. Rayones, líneas hechas con algo duro, repetidas una y otra vez. Me acerqué lo suficiente para notar que no eran al azar. Eran conteos, grupos de marcas organizadas, como alguien midiendo el paso del tiempo. Sentí un nudo en la garganta al imaginar cuánto tiempo alguien pudo haber estado ahí dentro. Entonces lo vi. En una esquina, apenas visible, había un nombre escrito muchas veces sobre la pared, una encima de otra, como si la persona hubiera querido asegurarse de no olvidarlo. Me acerqué tratando de leerlo, pero algo pasó en ese momento. No fue un ruido ni un movimiento. Fue una sensación clara de que mi mente se resistía. Veía las letras, pero no podía retenerlas. Era como si el significado se me escapara en el instante en que intentaba entenderlo. Di un paso atrás, con un miedo mucho más profundo que cualquier otra cosa que hubiera sentido antes. Salí del cuarto de inmediato y cerré la puerta con fuerza, como si eso pudiera revertir lo que acababa de ver. Esa misma noche empaqué mis cosas sin pensarlo demasiado. No avisé en el grupo, no pregunté nada más, simplemente me fui. Días después, revisé el chat por última vez. Nadie mencionaba la puerta. Nadie hablaba de ruidos ni de recuerdos extraños. Era como si todo hubiera desaparecido. Cerré la conversación y eliminé el número. A veces intento recordar ese nombre en la pared, pero siempre se me escapa. Y creo que eso es lo más aterrador de todo. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. Hola Nero, me llamo Ricardo Salinas y trabajo como cajero nocturno en una farmacia de 24 horas en una avenida bastante transitada durante el día, pero casi vacía de madrugada. Entré a ese turno porque necesitaba el dinero y porque siempre me ha gustado la tranquilidad de la noche, aunque últimamente esa tranquilidad se ha sentido distinta, como si algo se hubiera quedado pegado en el ambiente sin que yo pudiera verlo. Todo empezó de manera tan normal que no le di importancia, pensando que solo era cansancio o sugestión por dormir poco y vivir prácticamente al revés que todos los demás, sin imaginar lo que después terminaría pasando en ese lugar. Las primeras semanas fueron completamente rutinarias, clientes ocasionales, gente desvelada comprando café o medicinas rápidas, uno que otro borracho buscando algo para el dolor de cabeza. Yo me acostumbré al silencio que se instalaba después de la 1 de la mañana, cuando incluso los coches dejaban de pasar con frecuencia y el zumbido de los refrigeradores se volvía lo único constante. Me sentía cómodo detrás del mostrador, revisando fechas de caducidad, acomodando productos o simplemente viendo mi celular cuando no había nadie. No había nada fuera de lo normal, al menos no al principio, y eso es lo que ahora me resulta más inquietante. Recuerdo que la primera vez que lo noté no fue por algo impactante, sino por una sensación rara, como si alguien me estuviera observando desde algún punto que no lograba ubicar. Miré hacia la puerta automática, esperando ver a un cliente entrando, pero no había nadie. Pensé que quizá había sido reflejo de los vidrios o una sombra de la calle.
Volví a lo mío, tratando de ignorarlo, pero esa sensación se quedó unos minutos más, pesada, incómoda, como cuando sabes que alguien está cerca aunque no lo veas. Al final se fue y yo decidí no darle importancia. Conforme pasaron los días, empecé a notar pequeños detalles que antes no estaban. La puerta se abría sola a veces, como si detectara movimiento, pero no entraba nadie. Algunas cajas aparecían ligeramente movidas cuando yo juraba haberlas acomodado bien. Nada demasiado grave, nada que no pudiera explicarse con errores míos o fallas del sistema automático. Aún así, cada vez que ocurría algo así, me quedaba una sensación extraña en el estómago, como si algo no cuadrara del todo. Pero el turno seguía, y yo necesitaba el trabajo, así que lo dejaba pasar. Había noches en las que el silencio se volvía demasiado profundo, tanto que podía escuchar mi propia respiración con claridad. En esos momentos, el reloj parecía avanzar más lento, y cada minuto se sentía pesado. Me distraía revisando los pasillos o acomodando mercancía para no quedarme quieto demasiado tiempo. No quería pensar de más. Me repetía que todo era normal, que solo estaba cansado, que cualquiera en mi lugar sentiría lo mismo trabajando de madrugada. Pero había algo que no terminaba de convencerme, algo que todavía no entendía, pero que ya empezaba a inquietarme más de lo que quería admitir. La noche en que todo comenzó a cambiar de verdad, el ambiente se sentía particularmente denso, como si el aire estuviera más pesado de lo normal. Eran poco después de las 3 de la mañana cuando levanté la vista hacia la puerta automática, seguro de que alguien acababa de entrar. No escuché pasos ni saludo, solo esa sensación clara de presencia. Me acomodé detrás de la caja, esperando ver al cliente acercarse, preparándome para atenderlo como cualquier otra vez. No sabía que ese momento marcaría el inicio de algo que hasta hoy sigo sin poder explicar completamente. Me quedé esperando a que la persona apareciera frente al mostrador, pero nadie caminó por los pasillos ni se escuchó el sonido típico de pasos o de productos moviéndose. Aún así, la sensación de que alguien estaba dentro no desaparecía. Era tan clara que incluso me enderecé y dije en voz baja el saludo que siempre uso, aunque no obtuve respuesta. Pasaron unos segundos que se sintieron largos, hasta que de pronto vi cómo una caja de vendas apareció sobre el mostrador, justo frente a mí, como si alguien la hubiera dejado ahí con cuidado, sin hacer ruido, sin que yo viera ninguna mano colocándola. Sentí un escalofrío inmediato, pero reaccioné casi en automático. Pensé que tal vez no me había dado cuenta de cuándo la persona se acercó. A veces uno se distrae, sobre todo en la madrugada. Tomé las vendas y esperé a que colocaran más cosas. Y así fue. Uno por uno aparecieron un frasco de alcohol y una caja de analgésicos. Todo exactamente igual, como si siguiera un patrón. Yo evitaba mirar directamente al frente por mucho tiempo, porque me incomodaba no ver a nadie claramente, pero sí sentir que alguien estaba ahí, parado, observándome fijamente desde el otro lado del mostrador. Cuando llegó el momento de cobrar, pasé los productos por el escáner. El sonido del lector se escuchó más fuerte de lo normal en ese silencio tan pesado. Dije el total en voz baja, como siempre, esperando que el cliente reaccionara. Fue entonces cuando vi los billetes deslizarse sobre el mostrador hacia mí. No vi una mano, no vi dedos, solo el movimiento del dinero acercándose lentamente, como empujado por algo que no podía distinguir. Me quedé congelado unos segundos, pero al final tomé el dinero, más por inercia que por decisión consciente. Los billetes estaban húmedos, algo que me sorprendió de inmediato. No era como si estuvieran mojados con agua normal. Tenían una textura pegajosa, y cuando los acerqué un poco, noté un olor metálico muy fuerte, inconfundible. Me recordó al olor de la sangre, ese aroma que se queda impregnado en la nariz y no se va fácilmente. Tragué saliva y traté de no pensar demasiado en eso.
Solo guardé el dinero en la caja y preparé el cambio, intentando mantener la rutina, como si eso pudiera hacer que la situación se sintiera normal, aunque claramente no lo era. Extendí la mano con el cambio y el ticket, y durante un instante sentí algo rozar mis dedos. No era una mano completa, sino más bien un contacto parcial, frío, húmedo y extraño, como tocar algo que no debería estar ahí. Retiré la mano rápidamente, pero el cambio ya no estaba. Había desaparecido, igual que los productos. Levanté la vista de golpe, esperando ver a alguien alejándose, pero la tienda estaba completamente vacía. Ni un solo cliente, ni una sombra, ni el sonido de la puerta abriéndose, nada. Solo yo, el mostrador y el zumbido constante de los refrigeradores. Esa noche me quedé inquieto hasta que terminó mi turno, tratando de convencerme de que todo había sido una especie de distracción o un momento extraño causado por el cansancio. Sin embargo, lo que más me perturbó no fue lo que pasó en sí, sino la certeza de que aquello no había sido un caso aislado. Había algo en la forma en que ocurrió todo, en la repetición exacta de los productos, en el silencio absoluto, que me hizo sentir que eso iba a volver a pasar. Y no me equivoqué, porque a partir de esa noche comenzó a repetirse exactamente a la misma hora. Después de esa primera vez, empecé a fijarme más en el reloj. No era coincidencia. Cada madrugada, exactamente a las 3:17 de la mañana, la puerta automática se abría sin que nadie visible entrara, y esa misma sensación regresaba, pesada, directa, imposible de ignorar. Yo ya estaba preparado para ese momento, aunque no significaba que me sintiera mejor. Al contrario, anticiparlo hacía que los minutos previos se volvieran insoportables. Dejaba todo listo en la caja, mirando de reojo la entrada, esperando ese instante en el que, sin verlo, sabía que ya no estaba solo dentro de la farmacia. El patrón no cambiaba nunca. Las vendas aparecían primero, luego el alcohol, después los analgésicos. Siempre en ese orden, siempre colocados con una precisión casi mecánica. Yo dejé de fingir normalidad después de la tercera noche, pero tampoco sabía qué hacer. Intenté hablar una vez, preguntando si necesitaba algo más, pero mi voz salió más baja de lo que esperaba y no hubo respuesta. Solo ese silencio denso, como si absorbiera cualquier sonido. A veces sentía que algo estaba justo frente a mi cara, observándome, tan cerca que me costaba trabajo respirar con normalidad mientras hacía el cobro. El dinero seguía igual, húmedo, con ese olor metálico que ya no podía ignorar. Empecé a revisar los billetes con más detalle cuando tenía oportunidad. Algunos estaban ligeramente manchados, no de forma evidente, pero sí lo suficiente como para hacerme dudar de qué era exactamente esa humedad. Me lavaba las manos varias veces durante el turno, pero el olor parecía quedarse impregnado, como si no se fuera del todo. Incluso al salir del trabajo, en el camino a casa, sentía que todavía lo traía conmigo, como si se hubiera metido en la piel. Una noche decidí revisar las cámaras de seguridad en tiempo real, justo mientras ocurría todo. Coloqué los productos como siempre y, con el corazón acelerado, volteé hacia el monitor. Lo que vi me dejó completamente helado. En la pantalla solo aparecía yo, de pie detrás del mostrador, escaneando productos que parecían moverse solos. No había ninguna figura frente a mí, ningún cliente, nada. Era como si yo estuviera actuando para alguien invisible. Verlo desde ese ángulo fue mucho peor que vivirlo directamente, porque ya no podía engañarme pensando que simplemente no estaba viendo bien. A partir de ahí, el miedo cambió. Ya no era solo incomodidad o nervios. Era una certeza de que algo estaba ocurriendo fuera de cualquier explicación lógica. Empecé a evitar mirar directamente al frente cuando sabía que estaba ahí, pero eso no ayudaba. La sensación de cercanía se volvía más intensa cada noche.
Hubo momentos en los que sentí claramente una respiración irregular, muy leve, casi imperceptible, pero suficiente para erizarme la piel. No era constante, pero cuando aparecía, se sentía demasiado real, demasiado próxima, como si algo estuviera justo frente a mí, conteniéndose. La noche anterior a todo, algo cambió por primera vez. Cuando terminé de cobrar y extendí el ticket junto con el cambio, esta vez no desapareció de inmediato. El ticket quedó sobre el mostrador unos segundos más de lo habitual. Dudé en retirarlo, pero antes de hacerlo, vi cómo se deslizaba lentamente hacia el borde, cayendo al suelo. No hubo contacto, no hubo mano, solo ese movimiento suave y deliberado. Me quedé mirando el piso sin atreverme a recogerlo en ese momento. Fue la primera vez que algo no siguió exactamente el patrón, y eso me dejó con una sensación peor que todo lo anterior. Esa última madrugada llegué con una sensación pesada en el cuerpo, como si no hubiera dormido nada, aunque había intentado descansar. Sabía que algo iba a pasar, no porque tuviera pruebas, sino porque todo había ido cambiando poco a poco hasta llegar a ese punto. Cuando el reloj marcó las 3:17 de la mañana, la puerta se abrió como siempre y el aire dentro de la farmacia se sintió más frío de golpe. No hice ningún saludo, no intenté fingir normalidad, solo me quedé quieto, esperando que ocurriera lo de siempre, aunque en el fondo tenía claro que esa vez no iba a ser igual. Los productos aparecieron, pero no en orden. Primero fue el alcohol, luego las vendas y al final los analgésicos, colocados con menos precisión, casi descuidados. Eso me puso más nervioso que cualquier otra cosa. Pasé todo por el escáner con manos temblorosas y dije el total sin levantar la vista. Los billetes se deslizaron como siempre, húmedos, con ese olor metálico que ya me resultaba insoportable. Pero esta vez, cuando los tomé, estaban más tibios, casi como si acabaran de salir de una herida reciente. Sentí náuseas, pero seguí el proceso, porque no sabía qué otra cosa hacer. Cuando extendí el cambio, no lo soltaron de inmediato. Sentí una presión más clara en mis dedos, más firme, como si algo realmente estuviera agarrando mi mano. Fue un contacto prolongado, frío, pero con cierta fuerza, y por un instante tuve la impresión de que había forma, de que sí había dedos ahí, aunque no pudiera verlos. Intenté retirar la mano, pero esa presión se mantuvo un segundo más, lo suficiente para que el miedo se convirtiera en algo más profundo, más directo. Luego, de golpe, el contacto desapareció y el cambio ya no estaba. En ese momento ya no pude más. Me alejé del mostrador y fui directo a la oficina donde está el monitor de las cámaras. Retrocedí la grabación unos minutos, justo hasta el momento del cobro. Ahí estaba yo, otra vez, solo, estirando la mano hacia el vacío. Pero esta vez hubo algo diferente. Por un instante, apenas visible, apareció una distorsión frente al mostrador, como una silueta mal formada, inestable, que parecía doblarse sobre sí misma. No era una figura clara, pero tampoco era nada. Estaba ahí, lo suficiente para saber que no había estado imaginando nada durante esas semanas. Fue entonces cuando entendí algo que me dejó helado. Revisé grabaciones de días anteriores y noté un patrón que no había visto antes. Esa distorsión había ido apareciendo poco a poco, cada vez más definida, cada noche un poco más visible, como si aquello estuviera tomando forma con el tiempo, como si cada interacción, cada venta, lo hiciera más presente en este lado. No era solo un cliente invisible, era algo que estaba intentando manifestarse, usando esa rutina como una especie de ancla, repitiendo el mismo proceso hasta lograr volverse lo suficientemente real. Esa misma mañana renuncié sin dar demasiadas explicaciones. No volví a tomar turnos nocturnos y evitó pasar por esa farmacia incluso de día.
A veces todavía despierto en la madrugada con la sensación de tener las manos húmedas, impregnadas de ese olor metálico que no se va. No sé qué era exactamente eso, ni qué hubiera pasado si me quedaba más tiempo, pero estoy completamente seguro de algo. Si hubiera seguido atendiendo a ese cliente invisible, tarde o temprano habría dejado de ser el único que aparecía en las cámaras. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.